Perspectivas de la Revolución Rusa. Abril de 1917. Naturalmente, la primera pregunta que surgió al estallar la revolución en Rusia fue cómo afectaría la llegada de la paz. Ya tratamos esto en un artículo anterior, El Palacio de Hielo, en el número 26 del volumen anterior. 1. Pero, así como la violencia de la guerra actual va mucho más allá de la guerra ruso-japonesa, la revolución actual también promete revolucionar el imperio ruso mucho más que la de 1905. Si la revolución se mantiene firme, entonces sus efectos llegarán mucho más allá de Rusia y verán el comienzo de una nueva época para toda Europa. Porque, a pesar de todo el fervor nacionalista, la interdependencia internacional de la vida estatal para los pueblos de Europa ya ha progresado demasiado para que un evento tan tremendo como la transformación del imperio zarista en una república democrática ocurra sin repercusiones para los otros estados. Si la democracia se mantiene firme en Rusia, entonces tanto los problemas austríacos como los polacos adquieren inmediatamente nuevas facetas. La idea de la independencia polaca y la preservación de Austria entre los pueblos que viven allí sacaron su fuerza del odio y el miedo infundidos por el despotismo de la vecina Rusia. Esta idea cambia cuando toma la forma de los Estados Unidos de Europa del Este. Con esto, el problema de los Balcanes también se convierte en uno muy diferente. La política interior en toda Europa estará sujeta a cambios aún más profundos que la política exterior de Europa del Este. La consecuencia necesaria de esto es un tremendo auge en el poder político de las clases trabajadoras en todo el ámbito capitalista. Pero, por supuesto, todo esto presupone que la revolución se mantenga firme y no sucumba a una contrarrevolución. El destino de la revolución de 1905, así como el de 1848, suscita dudas ansiosas en algunos. Aquellos de nosotros que no nos adherimos a esta perspectiva debemos tener claras las perspectivas de la revolución. Debido a que estalló en medio de la guerra, las perspectivas de la revolución dependen en primer lugar de cómo continúa y concluye la guerra, y no menos importante de la postura de las potencias beligerantes individuales sobre la revolución y si se muestran inclinados a llegar a un acuerdo con la revolución o a combatirla. Una catástrofe militar para la mancomunidad rusa también podría convertirse en una catástrofe para la revolución. En este sentido, sus perspectivas dependen de la actitud de los gobiernos de los estados en guerra, pero también de sus partidos socialdemócratas, sobre todo de la del partido alemán. Pero, ¿no está la revolución ya condenada al fracaso desde el principio debido al atraso económico de Rusia? En un artículo sobre la revolución del 18 de marzo, Borgwards, 2, hizo la pregunta, ¿ha mejorado la situación del pueblo ruso a través de la revolución? Y dio la siguiente respuesta, el tiempo lo dirá. Por el momento simplemente ha cambiado el dominio del absolutismo por el de la burguesía. Uno podría decir, que logró el pueblo francés en su gran revolución. En aquel entonces simplemente cambiaron el dominio del absolutismo por el de la burguesía. En primer lugar, es vulgar comparar el reino del absolutismo con el de la burguesía. El absolutismo es una forma de gobierno. La burguesía es una clase que puede gobernar bajo las más diversas formas de gobierno. Si no hacemos una comparación absurda entre la existencia de una forma de gobierno y el reinado de una clase, sino que comparamos diferentes formas de gobierno, entonces llegamos a este resultado: el pueblo ruso ha cambiado el absolutismo por la democracia. Tal intercambio merece el predicado simplemente. En el mismo artículo, Borgwards incluso subraya cómo necesitamos democracia. Tampoco es correcto decir que por el momento tenemos el dominio de la burguesía en Rusia. Más bien, la burguesía ha adoptado una actitud bastante impotente hacia los acontecimientos por los que se la está dejando. Pero esta es, por supuesto, una situación que no puede durar mucho tiempo. La consolidación de las condiciones de la nueva formación estatal está estrechamente relacionada con la respuesta a la siguiente pregunta: ¿el dominio del proletariado o el dominio de la burguesía? No hay revolución burguesa que hubiera tenido lugar sin la participación activa del proletariado. Pero en las primeras revoluciones burguesas de 1642 a 1848, la masa del proletariado se unió a la lucha revolucionaria sin una conciencia de clase pronunciada.
Solo en el curso del desarrollo revolucionario después de los años de la Primera Revolución Inglesa y la Gran Revolución Francesa, y solo hasta cierto punto el proletariado comenzó a ver sus intereses específicos y a obtener una comprensión específica del Estado y la sociedad, en oposición a la de la burguesía. Pero, en comparación con las revoluciones burguesas anteriores, el proletariado ha desarrollado ahora una conciencia de clase agudamente pronunciada, y esto no se ha restringido a los países económicamente más desarrollados, también se ha extendido a los países económicamente atrasados, siempre que hayan alcanzado un capitalismo moderno y un proletariado moderno. Los trabajadores urbanos en Rusia poseen una fuerte conciencia de clase, y sus líderes socialistas están armados con el conocimiento del siglo XX. Pero esto indica que se unen a la revolución en fuerte oposición desde el principio a cualquier gobierno burgués, no desarrollan esta oposición solo después de que la revolución está en marcha. Al mismo tiempo, la forma de gobierno existente hasta entonces en Rusia era tal que no solo inhibía enormemente el desarrollo proletario, igualmente inhibía el desarrollo burgués y llevaba al Estado a la ruina. El derrocamiento del absolutismo también era urgentemente necesario para la burguesía, pero el derrocamiento violento del absolutismo no era posible sin la participación del proletariado, que en las circunstancias dadas infundía un miedo extremo en la burguesía. La burguesía ofreció así al régimen absolutista solo la oposición más débil. El zarismo primero tenía que llevar a Rusia al borde del abismo antes de que la burguesía se opusiera a ella con más energía, obedeciendo a la necesidad, no a su propio impulso interno. Pero tanto más fue la revolución que finalmente estalló una revolución proletaria desde el principio. Será capaz de mantener este carácter frente al atraso económico del imperio. Y una victoria de las fuerzas burguesas tiene que deshacer todo lo que la revolución ha logrado. Estas son las preguntas que se nos imponen. Aquí, por supuesto, no podemos profetizar o decir con certeza si la revolución se mantendrá firme o no. No podemos decir nada al respecto. Pero de los datos de que disponemos tal vez podamos sacar algunas conclusiones para responder a la pregunta de si la revolución está condenada al fracaso desde el principio. Socialismo. Sobre todo, debemos tener claras las tareas que surgen para un régimen proletario revolucionario. Hay dos cosas que el proletariado necesita urgentemente: democracia y socialismo. La democracia significa amplias libertades y derechos políticos para la masa del pueblo y la transformación de las instituciones de la administración estatal y municipal en meras herramientas del pueblo. Y luego el socialismo, que significa transformar la producción privada para el mercado en producción social, es decir, estatal, municipal o cooperativa, para las necesidades de la sociedad. Ambos requieren al proletariado en igual medida. La producción social sin democracia podría convertirse en uno de los grilletes más onerosos. La democracia sin socialismo no hace nada para disminuir la dependencia económica del proletariado. De las dos grandes demandas del proletariado, la demanda de democracia no es específica de él. Otras clases también pueden representarlo. Sin embargo, hoy es, por supuesto, la única clase que, como la más baja de todas las clases, lo exige, y tiene que exigirlo, con la mayor energía en todas las circunstancias y en la mayor medida. Por otro lado, la demanda del socialismo es su demanda específica. Los puntos de vista de todas las demás clases se basan en la producción privada. Para ellos, las fábricas socializadas son, a lo sumo, instrumentos aislados de la producción privada, no una forma general de superarla. Las dos demandas también difieren en que la democracia se puede lograr con un solo golpe y se puede realizar donde la masa del pueblo ha ganado interés político, por lo tanto, en todas partes donde la masa del pueblo lo está exigiendo, mientras que el socialismo nunca se puede alcanzar de una vez y la medida en que se puede realizar depende del nivel de desarrollo capitalista. No puede haber duda de que, hasta el momento, el capitalismo ruso ofrece muy poco en términos de puntos de partida para el desarrollo socialista. Sin embargo, podrían adoptarse medidas considerables en este espíritu mediante la nacionalización de las grandes empresas, ferrocarriles, en la medida en que no lo son ya, excluyendo Finlandia. Los ferrocarriles del Imperio ruso suman más de 74.000 kilómetros, y de esos 54.000 kilómetros son de propiedad estatal. Las minas, sobre todo la extracción de carbón,
oro y petróleo, así como grandes empresas individuales en la industria pesada. Además, a través de la confiscación estatal de los bienes de la dinastía destronada y los monasterios, a través de la adquisición estatal de grandes propiedades de tierra y, finalmente, a través de la entrega de propiedades a las ciudades, tanto para construir viviendas más baratas y saludables como para producir alimentos para sus habitantes. Por el momento, lo principal tendrá que ser mantener los intereses de los trabajadores en la producción privada, medidas amplias para proteger a los trabajadores. Entre ellos es especialmente importante el subsidio de desempleo y el suministro de alimentos baratos. Finalmente, los costos que recaen sobre el Estado por estas y otras causas deben cubrirse exclusivamente con impuestos progresivos sobre las clases propietarias. Uno podría llamar a eso un programa burgués de reforma y no un programa obrero de revolución. Si es uno u otro depende de la cantidad. Aquí también, cuando la cantidad aumenta en consecuencia, debe transformarse en una nueva calidad. Está en la naturaleza de las cosas que el proletariado se esfuerce por usar su poder revolucionario en la dirección que he esbozado aquí tan pronto como sienta tierra firme bajo sus pies, y que al hacerlo encontrará la resistencia de los capitalistas y los grandes terratenientes. Cuánto logre dependerá de su poder relativo. El atraso económico de Rusia también se manifestará en la extensión del poder proletario. El capitalismo forma las condiciones previas del socialismo, no solo en la medida en que crea las condiciones materiales para él, sino también en que crea a las personas que tienen interés en crearlo, el proletariado. Ahora, numéricamente hablando, el proletariado industrial urbano en Rusia es ciertamente todavía bastante pequeño. Esto se puede dilucidar a partir de la insignificancia de la población urbana. En 1913, casi 150 millones de los 174 millones de habitantes del Imperio ruso vivían en el país y solo algo más de 24 millones en las ciudades. Dicho esto, precisamente por el atraso del Estado, la falta de comunicaciones y el gran aislamiento intelectual de la población rural, el peso político de esta última, en comparación con la población urbana, es menor de lo que sugiere la relación cuantitativa. Esta disparidad se puede observar en todos los estados, pero es mayor en los subdesarrollados que en los avanzados. Hoy, París no significa en absoluto lo que significaba para Francia hace 100 años. La importancia política de Constantinopla para Turquía es mucho mayor que la de Berlín para Alemania. Sin embargo, es en las ciudades rusas, especialmente en las grandes, donde el proletariado ya está desempeñando hoy un papel decisivo. De hecho, el predominio numérico de la población rural es demasiado grande. Ellos decidirán si el proletariado mantendrá la posición fuerte que actualmente tiene, y en qué medida. Que la democracia se mantenga en absoluto también depende de ellos. Democracia. Por el momento, la democracia sigue siendo más importante que la elevación económica del proletariado. Sin duda, pronto flotaría impotente en el aire, si no encontrara rápidamente los medios para mejorar considerablemente la situación de las masas trabajadoras, pero este resultado momentáneo no es el más importante. Más bien, esto consiste en que la democracia proporcione la base para la posibilidad del ascenso permanente del proletariado. La democracia es significativa en esto no solo porque permite al proletariado ganar posiciones de poder. Aunque no les ofrece ventajas inmediatamente obvias en términos de Realpolitik, es invaluable para el proletariado. Para liberarse, los trabajadores no solo necesitan ciertas condiciones materiales previas a su disposición y ser numéricamente fuertes, también tienen que convertirse en nuevas personas, dotadas de las habilidades que se requieren para la reorganización del Estado y la sociedad. Solo alcanzan estas habilidades a través de la lucha de clases, que requiere derechos y libertades democráticas y ha de ser llevada a cabo por las masas que se gobiernan a sí mismas y no llevada a cabo por comités secretos. Independientemente de lo que la nueva formación estatal rusa pueda ofrecer actualmente al proletariado en logros materiales y posiciones de poder, esta cuestión ocupa un segundo lugar a la importancia de aferrarse a la democracia. Este es, con mucho, el aspecto más importante de la revolución rusa de hoy. Las batallas más enérgicas se librarán sobre este tema. Tenemos que anticipar intentos de contrarrevolución. ¿Cuáles son sus perspectivas? Las lecciones de la revolución.
Tenemos que tener en cuenta que la revolución que atraviesa Rusia es la segunda en pocos años. Pero las revoluciones son maestros estrictos. Cada persona que entra en contacto con ellos aprende muchísimo, no solo las clases gobernadas y explotadas, sino también las clases dominantes. La extraordinaria astucia política de las clases que gobiernan Inglaterra es bien conocida, su estudio atento de las necesidades y demandas de los trabajadores, su capacidad, mientras se aferran obstinadamente a los privilegios y propiedades que han ganado a través de la explotación, para reconocer realmente cuando uno de estos ya no puede sostenerse, y luego sacrificar estos o parte de ellos para salvar su dominio y explotación en su conjunto. Gracias a estas políticas astutas, el desarrollo político de Inglaterra en el siglo XIX ha sido mucho más constante que en el continente. Esto no puede atribuirse ni a las características raciales ni a la inteligencia superior de los ingleses, sino al hecho de que, como resultado del intento de reprimir violentamente al pueblo, pasó por 3 revoluciones antes que otras en la época capitalista. El menos minucioso fue el segundo de ellos, la eliminación de Jaime II en la Revolución Gloriosa, que parecía gloriosa para el pensamiento burgués precisamente porque no emanaba de la masa del pueblo, sino de una facción de las clases dominantes. Los 2 grandes levantamientos populares, los de 1642 a 48 que llevaron a la ejecución de Carlos I en 1649, fueron de naturaleza muy diferente, al igual que las revoluciones en las colonias británicas en América, que comenzaron en 1774 y terminaron en 1783 con el reconocimiento de su independencia. La República Inglesa del siglo XVII y la República Americana del siglo XVIII tuvieron una profunda influencia en el conjunto del pueblo inglés. Aumentaron la confianza de las clases subordinadas de Inglaterra tanto como enseñaron a las clases altas previsión y precaución al oponerse a ellas. Por segunda vez en 12 años, a Rusia se le enseñan las mismas lecciones. Definitivamente tendrán un impacto en las clases altas y bajas de Rusia similar al impacto de la Revolución Inglesa en los ingleses, y de esta manera estas lecciones ya han levantado una fuerte barrera contra una contrarrevolución. El ejército. Por supuesto, todavía no se puede decir que esta barrera sea insuperable. Las clases dominantes francesas recibieron repetidamente estas mismas lecciones desde 1789, y sin embargo, eso no impidió una contrarrevolución. Esto se deriva de la importancia que el ejército había alcanzado allí. Las fuertes y tempranas huellas de las revoluciones inglesas por sí solas no habrían sido suficientes para infundir suficiente preocupación en la clase dominante inglesa como para descartar cualquier intento de supresión violenta de un movimiento popular fuerte si, además de esto, no hubieran carecido también de un gran ejército permanente. Después de su revolución, Inglaterra desarrolló unilateralmente su poder naval, y los otros pueblos europeos soportaron esto porque Inglaterra carecía de cualquier poder terrestre significativo que pudiera haberles amenazado en el continente. Pero una flota solo puede ser peligrosa en el extranjero, no en casa. Por otro lado, las otras grandes potencias desarrollaron principalmente sus ejércitos, y al hacerlo crearon un medio para construir su poder no solo en el extranjero, sino también en casa, contra su propio pueblo. A través de esto, mientras estuvieran seguros de que el ejército obedecería su orden tan ciegamente como en casa como lo hicieron en el extranjero, los gobiernos de las potencias continentales fueron tan buenos como invencibles frente al surgimiento de la democracia. Por otro lado, a través de esto, la posición del gobierno frente a un levantamiento popular se vuelve insostenible tan pronto como los militares se vuelven poco confiables o incluso se pasan al lado de las masas. Desde la toma de la Bastilla hasta la Comuna de París, el pueblo francés sale victorioso cuando el ejército vacila. La contrarrevolución triunfa cuando el gobierno está seguro de sus tropas. Lo mismo puede decirse de Rusia. Junto con la marea alta de huelgas de masas, la disolución de los ejércitos rusos tras las derrotas de Manchuria en 1905 vio la victoria de la revolución. La contrarrevolución se estableció tan pronto como el gobierno tuvo tropas confiables en su poder. Irá así esta vez también. ¿Lograrán una vez más las camarillas contrarrevolucionarias ganar al ejército y derrotar a la revolución con su apoyo? Esa es la cuestión vital de esta revolución. Afortunadamente,
la situación es bastante diferente a la de 1905. Aunque en aquel entonces los revolucionarios lograron obligar al zar a retroceder en la cuestión de la Constitución, no derrocaron su régimen. Por lo tanto, el mando sobre el ejército permaneció en sus manos, y pudo usarlo para concentrar los elementos confiables del ejército en las áreas que amenazaban su gobierno. Esta vez, los revolucionarios han conquistado el poder ejecutivo y presiden el ejército. Ahora bien, una contrarrevolución al principio no significaría que el gobierno aplastara al pueblo, sino que los líderes del ejército derrocaran al gobierno en un golpe de Estado, lo que Napoleón llevó a cabo el 18 de Brumario. Si la guerra continuara y fuera librada con entusiasmo por el ejército, entonces la situación podría volverse favorable para un golpe de Estado. Esto supone que los enemigos de Rusia amenazarían con destruir su libertad recién ganada. A través de esto, el ejército, por supuesto, se forjaría en una voluntad fuerte y unida. Sin embargo, incluso esto aún no tiene por qué convertir al ejército en la herramienta de un Napoleón. Sobre todo, ¿de dónde va a venir este Napoleón? La época de las guerras de supresión de cuentos de hadas, Niederlagungskriege, ha terminado, sobre todo la de las grandes ventajas que hasta ahora se han acumulado para los oficiales e incluso para el hombre común del botín de la victoria. La mentalidad de los soldados creada por la guerra actual es bastante diferente a la de los ejércitos napoleónicos, y por esta razón los ejércitos de Rusia no otorgarán a la ligera a un general el poder abrumador necesario para que lleve a cabo un golpe de Estado. No podemos olvidar, por cierto, que incluso el poderoso Napoleón nunca se atrevió a perder de vista el carácter revolucionario de su ejército. Podría subordinarla a sus propósitos siendo el portador de la revolución y destruyendo la Europa feudal y monárquica. Así que usar el ejército con fines contrarrevolucionarios en Rusia hoy no es tan simple como puede parecer a primera vista. Pero, ¿qué pasaría si un día el gobierno revolucionario, que está predominantemente en manos de la burguesía, desconfiara de la influencia proletaria y tratara de deshacerse de ella con la ayuda del ejército? En junio de 1848 fue el propio gobierno revolucionario el que movilizó al ejército contra el proletariado en París. Esto ciertamente puede volver a suceder. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, debido a los millones de nuevos reclutas que se ha apresurado, el ejército ruso en esta guerra es mucho más un ejército popular y mucho menos un ejército permanente que el del ejército de reclutamiento francés en 1848 con sus largos periodos de servicio. Y también las clases de la población de las que el ejército francés estaba reclutando no eran indiferentes a lo que estaba sucediendo. Esto es aún más cierto para el ejército ruso de hoy. Aquí como en otras partes, sin embargo, encontramos que la clase de la población que es decisiva en el ejército es el campesinado. Hasta el día de hoy, el campesinado está más fuertemente representado en el ejército que en la población. El campesino es considerado el mejor soldado, el núcleo del ejército. Cuando el campesinado constituye la gran mayoría de la población, determina completamente el carácter del ejército. Los campesinos. De hecho, el estado de ánimo del hombre común corre paralelo al del campesinado en las épocas revolucionarias de Francia y Rusia. Aquí llegamos al tercer factor que hasta ahora ha obligado a las clases dominantes inglesas a adoptar tácticas más inteligentes hacia las masas, tácticas que han estado menos orientadas hacia la represión violenta que en el continente. Durante siglos en Inglaterra ha faltado un gran contrapeso frente al proletariado industrial, los campesinos. Fueron los campesinos quienes sellaron el destino de las revoluciones continentales. Mientras predominan las condiciones feudales, el campesino tiende a identificarse con la democracia urbana de la pequeña burguesía y el proletariado. En esto son razones económicas las que son decisivas para él. Desea deshacerse de la carga feudal y tomar posesión de la propiedad feudal de la tierra. Para lograrlo se alía con los demócratas de las ciudades, y lo ha hecho desde la época de la Gran Guerra Campesina hasta la Gran Revolución. Por otro lado, la democracia moderna, que desea subordinar el gobierno de todo el Estado al pueblo, no está inicialmente tan cerca de su corazón. Durante mucho tiempo, los campesinos analfabetos y económicamente autosuficientes de las aldeas y distritos individuales,
desprovistos de comunicación constante con el gran mundo y de un interés o comprensión de la política, pusieron poco énfasis en la democracia estatal. La democracia local era suficiente para la política parroquial. En la Revolución Francesa los campesinos se unieron a los revolucionarios de las ciudades en la lucha contra los señores feudales y sus paladines para reclamar los bienes de la Iglesia y los emigrados. Por otro lado, dejaron la lucha por la democracia estatal casi por completo a las ciudades. Formaron una muralla contra la contrarrevolución, en la medida en que amenazaba con una restauración de las condiciones feudales. Por otro lado, dejaron la libertad republicana en la estacade. Napoleón era su hombre. Protegió las conquistas económicas de la revolución y rechazó sus conquistas democráticas en igual medida. El campesino demostró ser un enérgico campeón de la revolución económica y un amigo poco entusiasta de la revolución democrática. En este momento, un tercer factor ya había salido a la luz. Donde la política ejercía la influencia decisiva en el precio de los alimentos, el campesino mostraba inmediatamente los comienzos de la hostilidad directa hacia las ciudades. En general, este tema no fue prominente en los tiempos de la Gran Revolución o durante algunas décadas después. La agricultura del campesino se basaba en gran parte en su propio consumo. No compraba mucho y, por lo tanto, no necesitaba vender mucho si sus impuestos eran bajos. Los impuestos bajos eran más importantes para el campesino que el precio de los alimentos. Pero cuando se establecen relaciones donde el precio de los alimentos adquiere importancia para él, y cuando al mismo tiempo la política se convierte en un medio para reducir este precio, se cierne una contradicción política mordaz entre las ciudades y los campesinos. Esto se hizo evidente en 1793, cuando Francia fue acosada por todos lados por ejércitos enemigos y cortada de suministros extranjeros. La democracia en las ciudades se sintió presionada en una política de precios fijos, contra la cual los campesinos se rebelaron, causando una división en la unidad de las fuerzas revolucionarias. En aquel entonces este era un asunto temporal, que desapareció con la superioridad de los ejércitos enemigos. Pero, desde entonces, la producción de productos básicos se ha desarrollado rápidamente. El campesino producía cada vez menos para su propio consumo y cada vez más para el mercado. Sí, simultáneamente, la industria se desarrolló hasta tal punto que la producción de alimentos en el país ya no era suficiente para cubrir las necesidades de la población industrial. Entonces el precio de los alimentos en el mercado interno se volvió muy dependiente del tipo de política comercial. Una gran contradicción entre el campesinado y la democracia en la ciudad surgió en la lucha en torno a esta política, una contradicción que ahora es constante. Es un anacronismo si en tales condiciones un partido socialdemócrata todavía busca renovar una alianza entre el proletariado y el campesinado heredada de tiempos revolucionarios pasados, y crea un programa agrario para este propósito. En los estados donde el desarrollo ha florecido tanto como se especifica aquí, la fuerza del proletariado no reside en una asociación con el campesinado, sino en su propio número superior. En el campo extrae su fuerza del hecho de que la separación de clases entre los propietarios y los desposeídos también se establece allí, aunque en muchos casos esta separación es más débil que en las ciudades. En países tan avanzados económicamente como estos, el destino de la democracia ya no depende del campesinado. Esto es muy diferente en un país como Rusia. Aquí, el campesinado es el factor decisivo. Nadie puede decir aún cuál será el resultado final de este factor, porque en la última década el campesino ruso ha pasado por un gran proceso de transformación, cuyos efectos aún no se conocen. El campesino ruso moderno. Hasta la revolución de 1905 la situación del campesino ruso tenía mucho en común con la del campesino francés de 1789. Aunque el campesino ruso se libró de la servidumbre, entró en el reino de la libertad en tal pobreza e ignorancia que fue incapaz de una agricultura racional e intensiva. Su granja degeneró cada vez más, mientras que su participación promedio en la tierra disminuyó debido al rápido crecimiento de la población. Su necesidad más urgente se había convertido en tierra, más tierra. Mientras el analfabetismo y la comunicación insuficiente hacían que el poder estatal le pareciera algo inalcanzable e intangible, la democracia lo movía menos a nivel estatal. El pensamiento típico era,
el cielo está alto, el zar lejos. Al igual que con la toma de la Bastilla en 1789, cuando en 1905 los proletarios urbanos obligaron al zarismo a ponerse de rodillas, esta fue la señal para los levantamientos revolucionarios de los campesinos, que exigían la propiedad de la nobleza y la iglesia, y que reconocían que tenían que apoyar al proletariado urbano. Pero el aislamiento de los campesinos era todavía demasiado grande para que se levantaran como uno solo en todo el país. Al igual que en la Guerra Campesina de 1525 en Alemania, el movimiento campesino se empantanó y se disipó en levantamientos locales e incoherentes, que fueron en parte reprimidos violentamente uno tras otro por tropas que habían permanecido leales, y en parte pacificados por astutas promesas. Así, el levantamiento proletario en las ciudades fue privado del apoyo necesario. Fue derrotado. Sin embargo, para la nobleza y el absolutismo, la amenaza planteada había sido terrible. Entendieron la advertencia. Por un lado, trataron de proporcionar una salida segura para el hambre de tierra del campesino promoviendo la emigración a Siberia y, por el otro, trataron de hacerla sin sentido dando a los campesinos la oportunidad de cambiar a la agricultura intensiva. Con este fin, emplearon métodos como la abolición de los restos del comunismo de aldea y promovieron la inmensa división de la población rural entre los ricos y los sin propiedades. El absolutismo esperaba usar esto para crear una guardia reaccionaria entre la parte rica de la población, o al menos paralizar las tendencias revolucionarias de la población rural. El ascenso de esta capa rica y la intensificación de la agricultura campesina se vieron facilitados por algo que el absolutismo no podía provocar ni prever, el aumento del precio del maíz en el mercado mundial, que se produjo precisamente después de la primera revolución rusa de 1905. Por el momento no podemos prever cómo estos cambios han penetrado e influido en los objetivos y el pensamiento del campesinado ruso. Pero podemos estar seguros de que no satisfarán el hambre de tierra del campesino. Solo podían aumentar la de los campesinos proletarizados. Si bien el hambre del campesino rico por la tierra no es lo suficientemente fuerte como para llevarlo a la revolución, es lo suficientemente fuerte como para hacer que la explotación de una revolución ya completada para este propósito le parezca atractiva. Pero si a los campesinos se les concede tierra por la revolución, entonces esto los encadena a ella y así se opondrán a cualquier contrarrevolución que los amenace con la pérdida de su suelo recién ganado. Aquí hay otro punto donde los campesinos encuentran sus aliados más cercanos en los socialistas. Los liberales, que tienen tantos terratenientes en sus filas, no satisfarán de buena gana el hambre de tierra de los campesinos, y mucho menos los conservadores. Los campesinos sin duda apoyarán la democracia a nivel estatal con menos intensidad. Sin embargo, incluso aquí no debemos mirar las cosas de una manera demasiado sombría. La difusión de la educación popular y de los medios de comunicación, del periodismo y del sistema de correo, está progresando en todas partes y despertando el interés del campesinado por la política. El reclutamiento militar atrae a muchos a la ciudad, y el uso del voto anima aún más su interés en la política. El campesinado todavía no está tan avanzado en ningún país europeo como para tomar la iniciativa política, pero su interés y comprensión de las cuestiones políticas se está expandiendo en todas partes. Y esto significa que el interés del campesinado por los derechos y libertades democráticas está creciendo, no solo a nivel parroquial, sino a nivel estatal, porque le dan la posibilidad de poner un peso en la balanza adecuada a sus números. Todo esto nos lleva a esperar que los campesinos permanezcan fieles a la revolución en la medida en que les aporte ventajas económicas, y que tampoco abandonen los logros democráticos, aunque no se espere que los defiendan con tanto entusiasmo y unanimidad como el proletariado. El ejército de la joven república también será reclutado del campesinado y formado en la barrera protectora de la república. En este sentido, la revolución tiene mejores perspectivas de estabilidad que las repúblicas francesas de 1792 y 1848. Pero si esperamos que el nuevo régimen revolucionario esté bien protegido contra una contrarrevolución, que los campesinos se unan a él y permanezcan fieles a él, entonces esto por sí solo no dice nada sobre cómo se comportarán cuando se trate de un conflicto dentro del régimen entre los elementos burgueses y proletarios. Estas son dos preguntas muy diferentes.
Una derrota del proletariado todavía no tiene por qué significar la caída de la forma republicana de gobierno, como nos muestra la historia de la Francia posterior a 1871. Por otro lado, la dependencia del campesinado de la revolución no significa que apoyará un nuevo avance revolucionario del proletariado. Debemos contar con la posibilidad de que se conviertan en un elemento conservador tan pronto como se satisfaga su hambre de tierra y se asegure su libertad de movimiento, enemigos de cualquier contrarrevolución, pero también de cualquier otra revolución. La contradicción irregular que se ha desarrollado en Europa Occidental en el curso de las últimas décadas entre la agricultura y la ciudad, y entre campesinos y proletarios, no tendrá por qué producirse en Rusia, ya que es uno de los países exportadores de alimentos. Sus precios dependen del mercado mundial, no están determinados por el mercado interno y, como tales, son en su mayor parte independientes de la política interna. Por lo tanto, esto se destaca como la causa de una contradicción entre los campesinos y los proletarios. Al menos en tiempos normales. Ahora, durante la guerra, Rusia ha dejado de ser un país exportador de alimentos. El mercado interno es el factor decisivo para determinar los precios, de hecho es el único. Todos los lazos con el mercado mundial han sido cortados. Todas las relaciones con el mercado mundial se apagaron. Esto hizo de la lucha por los precios de los alimentos una cuestión política, y una que aparece en la forma más directa y áspera como una lucha a favor y en contra de los precios fijos, algo que agita profundamente a las masas trabajadoras de la ciudad y el campo y que es capaz de dividirlas. Esto puede resultar en un conflicto vicioso entre el proletariado y el campesinado. Pero solo puede ser momentáneo. En tiempos de paz, esta contradicción, que ha sido tan influyente en Rusia, pierde su base material. Si uno es capaz de situar aproximadamente, si no exactamente, las tendencias y necesidades de las otras clases en Rusia en paralelo con los mismos fenómenos en Europa Occidental, esta forma de ver la situación se rompe con el campesino ruso. Sus circunstancias materiales y tradiciones históricas son bastante únicas, y al mismo tiempo han estado en proceso de cambio colosal durante 3 décadas. El campesino es la X, la variable desconocida, en la ecuación de la Revolución Rusa. Todavía no podemos insertar una cifra para ello. Y, sin embargo, sabemos que esta cifra es la crucial, la decisiva. Por esta razón, la Revolución Rusa puede y nos dará tremendas sorpresas. Pero, al igual que en la lucha del verano con el invierno, las tormentas pueden tronar sobre nuestro país sin que tengamos que temer que los arroyos puedan congelarse de nuevo. Podemos, a pesar de todas las vicisitudes posibles, esperar con confianza que el pueblo ruso sepa de ahora en adelante cómo defenderse permanentemente del absolutismo. Pase lo que pase, esperamos que los derechos y libertades esenciales de la democracia y con ellos la base más segura para la movilización proletaria de masas y avanzar hacia la conquista del poder político estén al menos tan bien establecidos en Europa del Este como lo están en el Oeste. Asterisco asterisco asterisco. Notas. 1 de Reis Palestin Die Neue Zeit, marzo de 1917 Die Neue Zeit, Nuevos Tiempos, fue una revista mensual de la socialdemocracia alemana publicada entre 1883 y 1923. Kautsky, quien editó la revista desde su inicio, entregó su dirección al derechista Heinrich Kuhnau en octubre de 1917. Fue una revista muy influyente, que publicó textos clave como la crítica del programa de Goethe de Marx y la crítica del proyecto de programa socialdemócrata de Engels de 1891. 2 Vorwärts, adelante, fue el órgano central del Partido Socialdemócrata Alemán publicado diariamente en Berlín desde 1891 hasta 1933.